Mantenga sus manos levantadas por un momento. Puede decirle al Señor: te amo. Tú eres digno de mi adoración, Señor. Nos rendimos delante de ti. Con tu autoridad creaste todo. Con una palabra te bastó. Te encarnaste dejando tu trono, renunciando a todo tu esplendor. Jesús, Jesús, amor sin igual. Jesús, gracia y bondad. Con tu sacrificio, con tu sacrificio nos salvaste. Tus heridas, nuestra sanidad. Tu dolor se transformó en victoria. La muerte no te pudo señalar. Jesús, amor sin igual. Jesús, gracia y bondad. Levanta tus manos, iglesia, y en tus palabras empieza a adorar al Señor. Te adoramos, te adoramos. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. Oh, 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 y para siempre, y para siempre el cielo cantará. Jesucristo reina por la eternidad. Para siempre tu iglesia cantará. A Jesucristo sea gloria y autoridad. Para siempre el cielo cantará. Jesucristo reina por la eternidad. Para siempre tu iglesia cantará. A Jesucristo sea gloria y autoridad. Tú vendrás un día por tu iglesia. Toda lengua te confesará. Las naciones cantarán tu nombre. El Rey Jesús en gloria reinará. Tú volverás. Y para siempre el cielo cantará. Jesucristo reina por la eternidad. Para siempre tu
La idea de esto, de este mensaje, es poder en cierta manera, poder, como nosotros, como padres, nosotros ser bendecidos, ¿cierto? Que también obviamente a los que no son padres, a los que son madres, también les va a bendecir, y sobre todo la labor de nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros, ¿no? Que nosotros somos hijos de nuestro Dios, que es nuestro Padre, ¿ya? Voy a poner aquí el reloj para no pasarme. No mucho. Bien. A través de los años, las percepciones de un hijo cambian, ¿no? A través de los años. Las percepciones de un hijo o lo que piensa un hijo sobre un padre cambian. Por decir, a los 7 años, para ese hijo, a los 7 años, el papá es un sabio que lo sabe todo, ¿cierto? A los 7 años. A los 14 años, ya comienza a cambiar un poquito y dice: me parece que papá se equivoca en algunas de las cosas que dice. A los 14 años, 7 años después. Ya a los 20 años, 6 años después, dice: papá está un poco atrasado en sus teorías, está muy anticuado, ¿cierto? ¿Sí o no? A los 25 años, ya siendo un adulto, ese que fue niño, a los 25 años dice: el viejo no sabe nada. Ya está medio loco. Así como va evolucionando el pensamiento, ¿no?, del hijo. A los 35 dice: con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido millonario. A los 35. A los 45 dice: no sé si ir a consultar con el viejo este asunto. Tal vez pudiera aconsejarme. Tal vez. A los 55, ya han avanzado, transcurrió los años, dice: qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una inteligencia notable. Ya estaba cambiando de parecer. Y a los 70, pobre papá, era un sabio. Tenía razón en todo lo que decía. Qué lástima que yo lo haya comprendido demasiado tarde. Y esa es como una realidad, ¿no?, en nuestras vidas. Y los que hemos sido hijos y ya no tenemos a nuestro papá, nos damos cuenta de que muchas cosas, y la mayoría de las cosas que nuestro papá hacía por nosotros era por nuestro bien. A veces se equivocaba, ¿no?, pero lo hacía por amor, y muchas de sus cosas que él nos decía o nos corregía eran verdad. Y así va como a medida que van transcurriendo los años, uno se va dando cuenta de eso, porque uno a una corta edad a veces piensa que se la sabe toda y en realidad no es tan así. Claro. Y siempre el padre va a estar como la madre, ¿no? En este caso, como el Día del Padre. O siempre los padres van a buscar siempre lo mejor para el hijo. Por lo menos la mayoría de los padres, ¿no? Y sobre todo nosotros, siendo padres cristianos, obviamente nuestro deseo es dar lo mejor para nuestros hijos, y que nuestros hijos sean hasta inclusive mejor que nosotros. Esa es la idea, ¿cierto? Y hay algunas historias reales de padres que han, ¿cierto?, sido bendición para sus hijos, o
o han sido protectores de sus hijos. Como una familia en que todos los veranos, la familia como tal, los padres con un hijo iban a ver una abuelita, la abuelita del hijo, ¿no? De un niño. Y ahí iban en un tren, todos los años. Pero llegó un momento en que llegó la fecha en que siempre ellos iban donde la abuelita, en que el hijo dijo que quería ya ir solo, no quería ir con los padres. Dijo, ya soy mayor, quiero ir solo, pero todavía seguía siendo niño, adolescente, ¿no? Y después de que los padres discutieron y todo el tema, si lo enviaban solo, ya dijeron que sí, ¿cierto? Y fueron a dejar al hijo allí a la estación de tren, ¿cierto? Estaban ahí fuera del tren, viendo a su hijo que iba solo hacia el tren para ir destino a donde su abuelita, que normalmente ellos llegaban allá y al otro día se regresaban todos juntos. Y en este caso él fue solo. Y los padres dándole recomendaciones, en este caso el papá dándole recomendaciones de todo lo que tenían que hacer hasta el último momento, y el hijo diciéndole, sí, lo sé, ya me lo has dicho 100 veces ya. ¿Cierto? Que es una reacción normal de un hijo. Y el padre y los padres en realidad queriendo de que este niño no le pasara nada, ¿no? Y entonces el tren estaba a punto de partir y el padre le dijo al hijo, hijo, si de repente te sientes mal o tienes miedo, esto es para ti. Y le puso algo ahí en su bolsillo y su hijo, bueno, ya comenzó, digamos, el recorrido, ¿no? El viaje hacia donde la abuelita. Y el niño estaba solo allí, ¿no? Sentado en un vagón, por primera vez solo, sin sus padres, y miraba curiosamente por la ventana. Y veía cómo alrededor habían gente empujándose, gente hablando y gente discutiendo, y algo que en cierta forma como que a él le hizo extrañar a sus padres. Por él ir solo, ¿no? Y llegó un momento en que él se sintió muy incómodo y triste y comenzó a llorar. Agachó la cabeza, se acurrucó en un rincón del asiento y comenzó a llorar. Y a llorar bastante. Y en ese momento recordó que su papá le había puesto algo en su bolsillo. Y metiendo su mano en su bolsillo, así como medio tembloroso, lo sacó. Y decía en el papel, hijo, estoy en el último vagón. Y es así como en la vida debemos dejar ir a los hijos, confiando en ellos, pero debemos estar siempre en el último vagón para que no tengan miedo, ¿no? Esa es nuestra labor como padres. Otra historia. Resulta que aconteció un incendio y quedó Carlitos, ¿no? Carlitos Sánchez, otro Carlitos, quedó atrapado en un edificio, en un piso más alto. Y era pequeño y no tenía cómo poder bajar y escapar de ese incendio, del fuego y digamos, en las nubes de humo que no le permitían ver hacia abajo. Y el padre, ¿cierto?, le dijo desde abajo, y él escuchando, déjate caer, te recibiré en mis brazos. Y mientras Carlitos tenía ahí esa duda, porque tenía miedo, ya que no veía a su papá, por todo el humo, no veía que su papá estaba debajo. Y era muy largo el trecho, el camino hacia donde él tenía que lanzarse. Suéltate, déjate caer,
gritaba el padre. Y él le decía, no puedo verte, papá. Y el padre le decía, pero yo sí te veo. Aquí estoy, ten confianza. Suéltate, que yo te salvaré. Y el niño decía, tengo miedo de caer. Suéltate, tírate. Otras voces le gritaban a otras personas que estaban allí. Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo. Y acordándose de la fuerza y el amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. Y a los pocos instantes se halló salvo de los brazos de su padre. Y estas dos historias muestran en cierta forma para qué estamos nosotros como padres. Estamos para estar siempre al lado de nuestros hijos, aunque emprendan un viaje donde nosotros no estemos tan cerca, ¿no? Pero como decía la historia ahí, en el último vagón, siempre estemos ahí atentos a las necesidades de nuestro hijo en todas las áreas. Y también, digamos, la otra historia de ese niño que no veía, pero que finalmente se lanzó a los brazos de su padre, confiando en su padre. Y muchas veces nuestros hijos confían en nosotros, y a veces les cuesta confiar. Pero que seamos nosotros padres que nos ganemos la confianza de nuestros hijos y les demos esa seguridad que ellos necesitan. En Lucas 15:20 dice, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esta es la historia que bien sabemos nosotros del hijo pródigo, ¿no? Como el hijo pródigo dejó todo lo que tenía con su padre para pedir su herencia y malgastarla, y después él regresó y su padre lo recibió con amor. Su padre fue un padre compasivo. Así también es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Nos recibe aún cuando nosotros nos alejemos de Él. Él nos recibe. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido, experimentado, hemos sido testigos en nuestra propia vida de cómo Dios ha sido compasivo con nosotros? Cómo Dios nos ha recibido aún así cometiendo errores. Nos ha perdonado, nos da una nueva oportunidad. Y así también nosotros tenemos que aprender como padres a ser compasivos también con nuestros hijos que se van a equivocar. Pero si nosotros cuando jóvenes nos equivocamos, ¿cómo ellos no se van a equivocar? Pero sigamos este ejemplo de este padre que fue compasivo con su hijo. Y aquí en este mismo capítulo, en el versículo 31, Lucas 15:31, aquí habla del padre, pero de la relación con otro hijo. En que dice, entonces su padre dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y aquí fue este otro hijo que estaba, ¿cierto?, con el dueño de toda esa propiedad. El padre de este hijo pródigo, que tenía otro hijo, que cuando este hijo vio de que le estaban haciendo fiesta y le estaban, ¿cierto?, dando tanta importancia a ese hijo que lo había rechazado, y él en cierta forma le hizo ver, claro, al padre, pero ¿y qué pasa conmigo? Y el padre le dijo, pero si todo lo que tengo es tuyo. Y eso nos hace ver también de que nosotros como padres, todo le damos a nuestros hijos, todo. Hasta inclusive muchas veces lo hemos hecho y debemos hacerlo a veces, hasta inclusive negarnos a nosotros mismos para poder darle a un hijo.
Y los hijos lo saben. Y los hijos, digamos, saben de que todo lo que nosotros tenemos, todo es de ellos también. Y así nos muestra esta palabra. Segunda de Samuel 7, 14 y 15. Dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Y aquí esta es palabra de Dios hacia David, y habla sobre la corrección, sobre la disciplina, que un padre también debe tener, que los padres de igual forma tienen que tener con sus hijos. Y habla de varas y azotes, padres bien fuertes en sus correcciones, pero que son importantes a veces, y a veces que nos cuesta. No estamos queriendo decir que vamos a corregir a nuestros hijos con varas y con azotes, pero a veces esas correcciones a veces nos duelen más, hasta a nosotros nos duelen más que a los propios hijos. Pero qué necesario es cuando corregimos a nuestros hijos. Y a veces cuesta. En lo personal nosotros tenemos un hijo nomás y ustedes saben, el único hijo más chiqueado no puede ser, ¿no? Y el caso nuestro lo es. Y a veces nos cuesta disciplinarlo. A veces nos cuesta ahí el ser fuerte con él. Pero sabemos que es por el bien, ¿no? Del hijo, de la hija, cuando lo hacemos. Y aunque en el momento el hijo, claro, no le gusta mucho y reniega y patalea y todo, pero tienen que aguantarse nomás, pues saben, después van a entender con el tiempo que era lo correcto. Proverbios 22:6 dice: inicia a los niños en el camino que deben seguir, y ni siquiera cuando sean viejos se apartarán de él. Y que esa es una labor muy importante de nosotros como padres, de poder instruir a nuestros hijos en el Señor. Y estamos hablando nosotros como padres cristianos, obviamente, instruir a sus hijos en el Señor. Y eso que nosotros sembramos en ellos, aunque en el momento no veamos los frutos, ¿no? Aunque en el momento los veamos bien lejos, o en que a través de los años se alejen un poquito del Señor, tenemos la promesa de que eso que hemos sembrado en ellos va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos. Por eso, David y Becky, lo que ustedes han sembrado en sus hijos, va a dar sus frutos. Lo dice aquí la palabra, y es una promesa, ¿no? Efesios 6:4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa es otra cosa también, de que nosotros como padres no se nos tiene que pasar la mano, ¿cierto? Está bien que nosotros los disciplinemos, pero que no se nos pase la mano. Y que sea una disciplina basada en la palabra, ¿no? Basada en principios y valores correctos, que no los vayamos a disciplinar por situaciones en las cuales hasta inclusive ellos pueden estar hasta tener la razón. Tenemos que cuidarnos en cómo nosotros criamos en disciplina a nuestros hijos, y no ser tampoco tan estrictos y tan rigurosos en ello. Y el último verso, antes de que pasemos al panel, Proverbios 17:6 dice: los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Y no sé los que son abuelos acá,
podrían decir que tanto se quieren a los nietos, ¿no? Se dice de que los nietos se quieren más que los propios hijos. Sí, pero es algo especial, ¿no? Es como algo, ya porque en una edad mayor ya como que la persona está como más, ¿cómo poder decir? Más relajada y puede quizás atender mejor tiene más tiempo, muy bien. Entonces es una época muy especial, ¿no? Muy especial con los nietos. Y dice la última parte, los padres son el orgullo de sus hijos. Y esa es la idea, de nosotros como padres, llegar a obtener el orgullo, o seamos el orgullo de nuestros hijos. De que nuestros hijos saquen pecho cuando aquí está mi papá. Yo en lo personal, y creo que una vez lo comenté, yo tenía vergüenza de mi papá. ¿Por qué tenía vergüenza de estar con mi papá a veces? Porque él era muy viejito. Yo cuando yo nací mi papá tenía 60 años. Y él tenía 60 años. Y yo a los 15 años ya mi papá todos me iban con él y todos pensaban que era mi abuelito y sinceramente me da vergüenza eso. Pero como vimos al comienzo, a medida que el niño iba aumentando en edad, iba recapacitando, y después de que mi papá se fue y a los años después también, yo recapacité y de verdad que mi papá fue un grande, un capo. Hasta esa edad trabajando, hasta esa edad amándome, hasta esa edad iba conmigo a ver los partidos de fútbol. Y hubo una ocasión en que en la iglesia que yo era parte hubo un drama que hubo que hacer y una representación y yo hice del padre, ¿no? Del padre que era un padre que vivía en un sector rural, en un campo, y era una persona humilde. Y el hijo de él, en la representación, era una persona de negocio, ya un hombre influyente, muy importante y con dinero. Y este hijo se ponía, le daba vergüenza estar con su padre. Esa era la representación. Y un día antes de hacer esta obra, yo leyendo el libreto y todo lo que me correspondía a mí, me puse a llorar, pero leyendo más de una hora, ahí, pero llorando, y el Espíritu Santo en ese momento me quebrantó y le pedí perdón al Señor y a mi papá también, que no estaba, pero bueno, era algo simbólico y el Señor sanó ahí mi corazón y y lo puedo decir, ¿no? O sea, el papá es algo muy importante en nuestra vida. Sea como sea, no hay padre perfecto, ni nosotros somos perfectos, pero sí nos aman y nos dan todo lo que pueden ellos dar y merecen nuestro respeto, nuestra admiración, independientemente, ¿no? Yo, si hubiera nacido de nuevo y hubiera pasado todo esto aprendiendo lo que yo viví, bueno, no habría sido lo mismo, ¿no? Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.